Bueno, por último, continuamos con la definición 19, que justamente va a pasar ahora, una vez que comprendimos rectas perpendiculares y paralelas, a lo que es la definición finalmente de ángulo, ¿sí? Y dice así: se define como ángulo a la porción del plano resultante de la intersección de dos semiplanos. El mismo se encuentra comprendido entre dos semirrectas, a las cuales se llaman lados y que nacen de un mismo punto que definimos como vértice. Bien, vamos a intentar entender esto. Supongamos nosotros tenemos tres puntos cualquiera en un plano, es el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Vamos a marcar en ese punto, y se observa en la siguiente imagen, que ustedes lo van a ver en la par, que si nosotros pasamos una recta por el punto A y el punto B, ¿sí? Tenemos dos semiplanos, el semiplano al cual pertenece C y el otro semiplano al cual no pertenece C. O sea, el blanco es el que no pertenece a C. El marcado en celeste es el que sí pertenece a C. Bien. O sea, es el semiplano BA con C incluido. En la tercera imagen vamos a ver justamente qué sucede si nosotros pasamos una recta por B y por C. Bueno, nosotros dividimos a ese plano en otros dos semiplanos. El semiplano BC, o marcado por BC, en el cual se incluye A, y el otro semiplano marcado por BC, en el cual no se incluye A. En el segundo, el marcado acá, obviamente es el que incluye A, que es el celeste. Bueno, como dice la definición de ángulo, es la porción del plano resultante de la intersección de dos semiplanos. Es decir, fíjense que nosotros acá tenemos un semiplano, acá tenemos otro. Están en el mismo plano, ¿no? Es decir, marcamos un semiplano y otro semiplano, pero son del mismo ejercicio, vamos a decirlo de alguna manera. Si intersecamos uno y otro, nos vamos a encontrar con esto. Fíjense que acá tenemos el primer semiplano marcado hacia arriba, el segundo semiplano marcado hacia abajo, pero ahora lo tenemos marcados a las dos, los dos a la vez. En este caso, se observa que lo marcado en azul oscuro, o en celeste oscuro, vamos a decirlo, es la intersección entre uno y otro. ¿Por qué? Porque esta porción del plano forma parte del semiplano que se había dividido por AB y al cual pertenecía C, y esta porción de hacia abajo es el semiplano al cual estaba delimitado por B y C y al cual pertenecía A. ¿Sí? Cuando intersecamos esos dos semiplanos encontramos este ángulo. ¿Y por qué se define así el ángulo? Porque muchas veces planteamos como el ángulo solamente el circulito que está acá marcando este vértice. No. El ángulo es todo. Todo lo que va hacia la derecha y todo lo que incluye está marcado por este ser oscuro, porque tengan en cuenta que esta imagen está limitada, es decir, el plano es infinito, o sea, hacia la derecha continuaríamos de forma infinita. Bueno, ese es el ángulo que nosotros estaríamos marcando. Y a su vez, nosotros estamos delimitando lo que vienen a ser las partes de ese ángulo, teniendo en cuenta que, primero y principal, el punto B lo vamos a definir como el vértice del ángulo. ¿Por qué? Porque es donde sus lados se intersecan. Bien, acá en este punto. Y a su vez, todo ángulo está delimitado por dos semirrectas. Que la primera semirrecta sería la semirrecta que nace en B y que va hacia A, y la semirrecta que nace en B y va hacia C. ¿Sí? En este triángulo, para decirlo de una manera, es la forma que tiene triangular o este ángulo, se delimita ese ángulo ABC. Y como dice acá la anotación, dice, para nombrar un ángulo es necesario escribir escribir un punto de un lado, el vértice y otro punto del otro lado. Y se lee en sentido antihorario. Por ejemplo, el ángulo que se observa a continuación, o sea, este de acá, es el ángulo ABC,
¿Qué quiere decir en sentido antihorario? Acá A, si se barre hacia la izquierda, para decir una manera, fíjense que las agujas del reloj, si acá tendríamos el centro del reloj, van en esta forma, en este sentido. Bueno, el sentido antihorario en el cual se leen los ángulos es al revés, o sea, va hacia arriba y hacia la izquierda. Bien, hacia abajo, hacia la derecha. En este orden. Por ende, se lee este ángulo como el ángulo ABC. A es un punto que pertenece a una de las semirrectas o a uno de sus lados. B es el vértice. C eh, es un punto que pertenece a al otro lado. Bien, como vemos, cada vez que nosotros cortamos por medio de semiplanos, también estamos sin querer queriendo formando otros ángulos. Por ejemplo, este celeste de acá es otro ángulo, que sería CB y supongamos un punto de esta semirrecta. Como acá tenemos otro ángulo marcado en blanco y acá tenemos otro ángulo marcado en celeste. Pero no viene al caso, sino que lo importante es entender por qué se definen así los ángulos. Para ello, posterior a esto tenemos una actividad, esperen que lo voy a saltear. Ahora voy a pasar por esto, ¿no? Que va a decir justamente definir cómo son cada uno de estos ángulos. Y acá ustedes no van a tener una recta, sino que eso después lo podrían copiar y pegar en GeoGebra para ver qué pasa con las rectas para acá y qué ángulos se forman, porque fíjense que si nosotros marcamos el ángulo A o B, ¿sí? Estamos hablando de un ángulo mucho más chico que vendría a ser por A o F, ¿sí? Y no nos tenemos que asustar por esos nombres horribles como A o B, A o F, B o E, ¿sí? Nos tenemos que acostumbrar porque son la forma más simple de definir a los ángulos en general. Bueno, continuando con esto, volviendo hacia atrás. Una vez dada esta definición, ¿sí? Acá explica justamente que el ángulo ABC, el cual es la intersección del semiplano BAC y el semiplano marcado por la recta BA que incluye a C y el semiplano marcado por la recta BC que incluye A, donde B es el vértice y las semirrectas BA y BC son sus lados, ¿sí? Ya de esta manera definimos lo que es un vértice y lo que es un lado. Siguiente a esto viene la definición de ángulo llano. Vamos a definirlo así. Dice, se define como un ángulo llano al ángulo resultante de la intersección de dos semiplanos iguales. Por ende, formado por dos semirrectas opuestas. ¿Qué queremos decir con esto? Dice, por ejemplo, a continuación se observan dos semiplanos, el semiplano delimitado por la recta BA, o sea, la recta BA, que incluye a C, o sea, toda esta parte celeste. Y a su vez está el semiplano BD, que incluye a C. Como A, B y D están en la misma recta, ¿sí? Este semiplano es este celeste y este semiplano también es este celeste. O sea, son el mismo semiplano. Son dos semiplanos pero son iguales. Ambos son iguales y al intercalarlos forman el ángulo ABD. O sea, el ángulo que va desde A hacia la izquierda, o sea, en sentido antihorario,